y vamos a comenzar entonces con este tiempo de compartir la palabra. Vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, gracias Señor, gracias por tu presencia Señor en este lugar, gracias por la manera Señor en que tú tratas con cada uno de nosotros, gracias Señor por tu Hijo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos ha rescatado de las tinieblas a tu luz admirable, Padre, que podamos un poquito más el día de hoy, Señor, entender dentro de nuestra mente limitada, Señor, que podamos entender un poco más lo que significó esta llegada de Cristo Jesús, el Señor, el Salvador, a esta tierra para salvarnos y poder darnos la vida eterna, Señor. Guía nuestro corazón, guíanos con tu palabra, y que en el nombre de Jesús, Señor, tú seas glorificado, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Después de que termine la predicación, hermanos, antes de la última adoración o las dos canciones de adoración, tengo que explicarle algo en cuanto a las ofrendas, algo en cuanto a los sobres y algo en cuanto al almuerzo del domingo que viene. Gloria a Dios. Usted tiene ahí su papelito, usted tiene el estudio. Si usted le quiere sacar una copia de la semana y dárselo a alguien, como decía el pastor Frank, es un tremendo instrumento. Uno dice, es solamente un papel. Usted no sabe cómo alguien que está en necesidad puede ser tocado a su vida por algo como esto. Vamos a estar compartiendo algunas pinturas. No es la foto de la persona que yo les voy a decir, ni los que van a aparecer, ¿ok? No había cámara de foto hace 2000 años atrás. Son pinturas del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, que nos van a ayudar un poquito más a identificar los personajes de los que vamos a estar hablando en esta predicación. Estuvimos viendo, hermanos, la semana pasada la profecía principalmente de Isaías 9 y Isaías 7. Estuvimos hablando del carácter de Cristo, del carácter de aquel niño que iba a llegar como un niño regular, pero que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Estuvimos hablando de cómo Isaías nos hablaba del carácter que iba a tener este niño, que sería nacido de una virgen, cuyo nombre sería llamado Admirable, Príncipe de Paz. Usted se acuerda, todo lo compartimos el domingo pasado. La profecía se declaró 750 años antes de Cristo. Isaías nos muestra el carácter que iba a tener este niño, después hombre, por supuesto, el reino que iba a tener, como dice la palabra, que no va a tener fin, y la justicia que este niño iba a traer a la tierra cuando naciera, no en su primer llegada como hijo de Dios. Recuérdense que estuvimos viendo la semana pasada que la llegada de Cristo es en 2 veces. Dios hombre nació, vivió sin pecado, murió como el peor de los pecadores sin haber cometido nunca un pecado, para que usted y yo, si lo recibimos como Señor, usted y yo podamos llegar a ser salvos en ese sacrificio de la cruz a través de Cristo Jesús. Murió, resucitó al tercer día, está ubicado a la diestra del Padre, dice la palabra, y dice que vendrá por su pueblo. Vuelve por segunda vez para establecer su reino de justicia, su reino de orden, su reino de poder sobre la tierra. Eso ya había sido profetizado 750 años atrás a través del profeta Isaías. Llegaba el momento ahora, cuando empieza el Nuevo Testamento. ¿Qué es la historia del Nuevo Testamento? Es la historia de las buenas nuevas. Es la historia de la salvación en el Hijo de Dios. ¿Por qué nuevo y por qué viejo? Viejo, o el Antiguo Testamento, porque era a través de la ley de Moisés que el pueblo de Dios, Israel, se manejaba y lograba de alguna manera estar más cerca de Dios. ¿Por qué nuevo? Porque el Señor Jesucristo dijo, ahora es el nuevo pacto en mi sangre, el que ustedes van a recibir, si es que lo quieren recibir. ¿Se acuerdan cuando hicieron la última cena? Pasó el pan, hoy vamos a estar compartiendo la Santa Cena, compartió el pan, compartió la copa. Este es el pacto en mi sangre, por eso Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y ahora Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo, hermanos, cuando llega el momento de que Cristo tiene que aparecer en la tierra.
750, 730 años después de Isaías, llega el momento cuando en el reloj de Dios, ¿se acuerdan que domingos atrás estuvimos compartiendo que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, es diferente? Él no se maneja por minutos, horas, días, años, siglos, milenios. Él no tiene tiempo. Nosotros sí tenemos tiempo. De alguna manera llegaba el tiempo para que el hombre conociera al Dios hombre que iba a llegar a esta tierra. Habían pasado, hermanos, 400 años entre el último profeta, Malaquías, del Antiguo Testamento, aquel que nos habla del diezmo, ¿verdad? Y de no robarle a Dios. Muchas veces es el profeta que menos queremos leer, ¿verdad? Y menos el capítulo 3. Pero habían pasado 400 años entre la llegada de Cristo y los escritos del profeta Malaquías. Durante esos 400 años, el pueblo de Judá habían vuelto bastantes a lo que era nuevamente Jerusalén, los alrededores de Jerusalén. Aparentemente no hay registros de idolatría de nuevo en el pueblo de Dios. Y usted dirá, wow, por lo menos aprendieron, ¿verdad? Acuérdense que en el 586, la tribu de Judá es llevada a Babilonia. 70 años después comienzan a volver, sigue ¿verdad? Las familias, algunas de ellas volviendo a través de las décadas. Llega el año 400, 380 a.C., escribe el profeta Malaquías y Dios guarda silencio en cuanto a su palabra. Todos los escritos que hay en esos 400 años se los considera escritos apócrifos, no escritos que pasaron el canon de la escritura, que usted y yo tenemos al día de hoy. Vuelve mucho del pueblo de Judá, no hay idolatría aparentemente en esos 400 años. Unos 160 años antes de Cristo aparecen los macabeos, que era un grupo religioso judío, que esos peleaban con la palabra, la ley de Moisés, pero peleaban con la espada también. Durante 4 o 5 años usted sabe que Jerusalén y parte de Judea estuvo gobernado solamente por judíos. Se liberaron de alguna manera de aquellos que los oprimían en ese tiempo. Durante 4 o 5 años después son tomados nuevamente por lo que lleva a ser el Imperio Romano. Llega Cristo en este tiempo y vamos a estar considerando personajes, diferentes personajes que nos confirman que Jesucristo era el Señor y es el Señor. Vamos a ir primeramente al punto A. Usted puede leer ahí. Vamos a hablar del médico Lucas. 9 personajes o más. 9 personajes o más. ¿Y por qué 9 o más? Según cuántos sabios o reyes magos usted cree que llegaron a ver a Jesús. Lo vamos a ver al final. ¿Qué fueron? Por lo menos fueron más de uno, ¿verdad? Fueron 2, fueron 3, fueron 20, yo no sé. Pero hay 7 personajes bíblicos, incluidos después los sabios, que nos van a mostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Como para que salgamos sin ninguna duda de acá. Por algunas veces decimos, ¿verdad? Bueno, María lo dijo, José sabía, ¿verdad?, que María había estado embarazada. Primero no creía que era del Espíritu Santo, pero vamos a ver los personajes clave para que nos vayamos hoy acá entendiendo que el que usted y yo conocemos como Señor es histórica y bíblicamente y proféticamente el Hijo de Dios. Primero el médico Lucas. Fíjese que Lucas 1, y vamos a estar en todo el Evangelio de Lucas hoy, capítulo 1 y 2, así que si lo quiere buscar, vamos a ir al capítulo 1, versículo 1, fíjese que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, el evangelista Lucas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo no se sabe si era un nombre o si era un título, allá en Roma. Y dice el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjese que primeramente, el primer testigo en este Evangelio de Lucas es él. Porque dice, yo
Teófilo, quise poner en orden las cosas que me fueron dichas y tú si quieres las crees o si no quieres no las crees. Lo primero que dice Lucas, acuérdense que Lucas era médico, usted lo puede leer ahí en Colosenses 4:14, el apóstol Pablo lo presenta como el médico Lucas. Lucas dice, yo quiero organizarte, Teófilo, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La palabra ciertísima no le pudiéramos dar otro sinónimo, porque es algo donde usted dice, Lucas está diciendo, es algo que es 1000 veces cierto. Es algo que es 1.000.000 de veces cierto y no lo podemos negar. Lucas recibe la historia, recibe la palabra. Se cree que Lucas caminó con algunos de los apóstoles. Algunos dicen que conoció al Señor Jesucristo, otros dicen que no. Lo que sí sabemos que Lucas, como médico, como investigador, como científico, reconoce que lo que llegó a él y todos los demás creyeron por fe fue ciertísimo. Si es ciertísimo, lo consideramos que fue traído y entregado por el Espíritu Santo, también en el corazón de Lucas. El primer gran testigo o personaje que nos habla que lo de Cristo es lo divino, que Cristo es divino, que el Hijo de Dios vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, es uno de los escritores de los evangelios, el apóstol o el evangelista Lucas. Fíjense el punto B. Tenemos dos personajes, hermanos, ahora, que son Zacarías y Elizabeth. Y usted dice, ¿por qué son dos personajes importantes? Primero, porque los nombra la palabra. Segundo, porque Elizabeth era estéril. Y todo se maneja en la historia de Dios para que llegue el Hijo de Dios y seamos convencidos por fe de que Cristo, Jesús de Nazaret, Jesús que nació en Belén, es el Hijo de Dios. Váyase conmigo ahí en San Lucas. Vamos a leer algunos versículos, no todo, pero váyase conmigo el versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, acá viene una palabrita clave, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El versículo 8, 9 y 10, hermano, nos habla de cómo se le presenta a Zacarías el ángel en el santuario y le habla de que él y su esposa van a tener un hijo. Usted sabe que ese hijo que nació es después llamado Juan el Bautista, pero fíjese el 8, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, ¿sabe cuántas semanas servía cada sacerdote durante el año en el templo? Así lo había establecido Moisés, así lo había establecido David, así lo hacía Salomón, 2 semanas. 2 semanas cumplía cada sacerdote dentro del templo el servicio al Señor. Eran rondas de 24 al año, 24 al año. Cada 2 semanas un sacerdote servía en el templo. Fíjese que dice acá, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ya sabía cada sacerdote las 2 semanas que le tocaba servir, pero después aparte tiraban como unos pequeños dados para ver a quién le tocaba el incienso, a quién le tocaba entrar, ¿verdad?, para estar con la sangre de los animales, para la sangre del sacrificio, a quién le tocaba estar a la puerta del santuario. Le había tocado quemar el incienso a Zacarías por esas 2 semanas. Y el incienso, hermanos, es un símbolo de la oración que llega a Dios. Y fíjese lo que le dice el Señor, a través del ángel. Fíjense el 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Cuál iba a ser la característica de Juan? Vaya a ser el versículo 17, el 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 6 meses antes de que lo que vamos a ver en unos minutos, cuando el ángel Gabriel ahora le aparece a María y le avisa que va a ser llena del Espíritu Santo. Los primeros personajes clave en el nacimiento histórico y profético de Cristo son Elizabeth y Zacarías. Está registrada en la palabra de Dios. Se le presenta el ángel, le dice: tu mujer va a tener un hijo. Si usted sigue leyendo después, se va a dar cuenta que Zacarías le dice: ¿cómo va a ser esto? Le digo literalmente, dice: ¿en qué conocer esto? El original dice: dame una prueba de que esto va a ser verdad. Por eso lo deja mudo a Zacarías. Le dice: Zacarías, yo soy Gabriel. Fíjate, me encanta, hermano, ese versículo. Dice: Zacarías, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Como diciéndole: mejor callarte y no hubieras hablado, porque ahora te vas a tener que quedar mudo por un tiempo, porque no me creíste. Muy diferente a lo que pregunta después María, lo vamos a ver. Por eso ella no hay ninguna reprimenda sobre ella, pero sí con Zacarías. Le dice: te vas a quedar mudo, yo soy el que estoy delante de Dios, yo soy Gabriel, y esto es lo que va a pasar. Fíjese el 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Primero personaje, el evangelista Lucas. Los 2 personajes que siguen, Zacarías y Elizabeth, proféticamente anuncian no solo que iba a llegar un niño a la tierra, sino que el ángel le dice: es el que va a caminar delante de Dios. Delante del Hijo de Dios va a caminar tu hijo, Zacarías. Y también se le explica que no va a comer lo que iban a comer todos, iba a comer solamente mantequilla y miel, no iba a tomar vino, iba a ser un nazareo, lo que se llama, Juan el Bautista. Proféticamente, estos 2 hermanos personajes son importantísimos para creer por fe que el Hijo de Dios, en un momento del tiempo, hace 2000 y algunos años atrás, llegó a esta tierra para perdonarnos de nuestros pecados, amén, y para salvarnos, como dice la palabra, de la ira venidera. ¿Cuál es el próximo personaje que vamos a ver? María. ¿Y sabe lo que me costó buscar una pintura donde no la muestren con estrellas en la cabeza, con cosas medias raras, verdad? Por eso las pinturas que usted va a ver son las más simples y son las que habla la palabra. María era una mujer que amaba a Dios. El Señor la eligió por su devoción a Dios, pero era parte de una familia como cualquiera, no muy rica por lo que se ve en aquella época, ¿verdad? Y fíjense como personaje importantísimo en la fe que llega a nuestro corazón creyendo de que Cristo es el Señor, recordando este mes en que festejamos el nacimiento de Jesús. Váyase conmigo a Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Muy favorecida significa más que bendecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo o qué salutación sería este o esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjese que en ese solo versículo se derrumba la doctrina no bíblica del catolicismo que dice que María nació sin pecado. Acá dice la palabra que primero tuvo que hallar la gracia de Dios para que Dios decidiera que a través de ella iba a llegar el Mesías. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, Adonai Elohim, podríamos leer, le dará el trono de David, su padre. La promesa de que David nunca le iba a faltar
rey sobre su trono. Usted lo puede leer si lo quiere anotar. Segunda de Samuel 7, 13 al 16. Segunda de Samuel 7, 13 al 16. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es la anunciación a María. 6 meses antes, Elizabeth y Zacarías. Zacarías, vas a tener un hijo. Este va a ser tan grande, pero va a ser hombre. Pero va a ser tan grande que va a caminar delante del Hijo de Dios para anunciar que el Hijo de Dios ha llegado, que el Mesías ha llegado. A los 6 meses de Elizabeth aparece el ángel Gabriel a María y le dice todas estas cosas. Usted tiene ahí una similitud de lo que podría haber sido cuando esta jovencita de 12, 13, 14, 15 años, como mucho, desposada con José. Una mujer desposada en aquella época, que si tuviera duda de que cometió adulterio, era apedreada. Fíjese cómo guardó el Señor a María, que meses después, no solo que se dudaba de que hubiera habido adulterio o algo, ¿verdad?, inmoral, que no lo hubo, pero todo el mundo de repente vio que María estaba embarazada. ¿Cómo guardó el Señor a esta joven? Por eso le dice el ángel, sos muy favorecida, vas a ser bendecida entre todas las generaciones, a través de ella, a través de su cuerpo, que usó como instrumento el Creador para que su Hijo, el Logos, la verdad, la palabra, la verdad, el camino, la vida, llegara a través de esa mujer y pudiera nacer para salvar, como dice, a su pueblo de sus pecados. Algo también que quiero compartir, váyase conmigo a 1:46. ¿Por qué es importante el personaje María? Así como Elizabeth. Váyase conmigo primero al 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá. Ya estaba también embarazada María. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Cómo sabemos que eran familiares? Porque en el 36 le dice a María el ángel, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Versículo 40, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Bendita significa muy reconocida. La palabra mujer ahí, hermanos, es Gineixin, que es mujer casada. No le está diciendo bendita tú, la que no tuvo nunca pecado, bendita tú, la que fue generada en el cielo. No, le está diciendo, qué tremendo favor te ha hecho Dios, mujer casada, como cualquiera, estaba todavía comprometida, mujer casada, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Dice Elizabeth, que la madre de mí, ¿qué? Señor, venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Hermanos, la palabra la creemos por fe, o creo todo o no creo nada. Si usted lee detenidamente esto y lo relee y le pide al Señor que en el Espíritu el Señor lo convenza de fe o de qué pasó acá, le puedo asegurar que usted va a empezar a rodar lágrimas por sus mejillas. Algo sucede cuando leemos este tipo de versículos. Algo pasa en nuestro espíritu. Estamos hablando, hermano, de dos mujeres comunes, una de cerca a lo mejor de 70, 80 años, que conciben su vejez. A los 6 meses, 7 meses de concebir, milagrosamente, pero ella a través de su esposo, Zacarías, recibe a su prima, que lleva en su vientre al Hijo de Dios. Y le dice a Elizabeth, María, eres tan favorecida
que hasta el niño fue lleno del Espíritu Santo cuando tú entraste, cuando yo te saludé, cuando tú me saludaste. Eso solamente lo puede hacer Dios, hermanos. Solamente el Señor. Tenemos muchos personajes históricos, tenemos, aún el que usted quiera nombrar, de cualquier religión, ninguno puede reconocer que históricamente y proféticamente hay una palabra que reconoce que ese niño, que fue después Cristo Jesús, que fue el Señor, siempre fue el Señor, pero que después desarrolla su ministerio. Nadie históricamente puede decir que algo sucedió en su vida, en su familia, en su país, en su región, como lo que registra la palabra acá, entre María y Elizabeth. ¿Amén? Fíjese lo que dice María en el 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Ahí la palabra es curios, y curios significa al maestro, maestro con M grande. Hermanos, en estos dos versículos María habla del Espíritu, de la Trinidad. Fíjese. Entonces María dijo: engrandece mi alma al curios, al maestro. ¿A quién se le llama el maestro de todo creyente? Cuando el Señor Jesucristo, aparte de Jesús, cuando el Señor Jesucristo dijo: el Consolador, el que venga en mi lugar, Él les va a enseñar todo. Se le llama también el maestro, el que enseña, el que consuela. Está diciendo María: engrandece mi alma al maestro y mi espíritu se regocija en Dios. Dios ahí es Teos, habla del Dios Padre, del Dios como figura paternal, como el Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Y mi espíritu se regocija en el Padre, mi Salvador. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. En dos versículos, María está declarando en lo profético. Lo que está pasando en este momento me dice que yo debo adorar al que me enseña, al que crea y al que me salva. Amén. Eso es lo que está diciendo María. Y la tomamos también como el principal, yo diría, personaje, para que confirmemos y reconozcamos, hermanos, y creamos por fe la divinidad de Jesucristo. Vamos a José. A ver si aparece José. Ahí aparece José. Y usted dirá: wow, ¿a qué gimnasio iba José? ¿Verdad? Hermanos, si usted ve un poquito los instrumentos, en esa época era todo a fuerza. Cuando usted le presentan algún cuadro de Jesús, medio así como, ¿verdad?, flaquito, con su pelito largo, con una figura así media que no parece demasiado varonil, no lo crea. Seguramente son pinturas del Renacimiento, allá por 1400, 1500, donde todo era, ¿verdad?, como estilizado, todo era así como etéreo. No. Hermanos, el Señor Jesucristo, le puedo asegurar que si trabajó como carpintero con su papá, tenía su buen cuerpo y estaba bien armado y bien formado. Le digo por qué. Muy pocas personas, después de recibir los latigazos, podían ser capaces de llevar la cruz. Y el Señor sí lo hizo. Amén. Gloria a Dios. José, hermanos, no el padre verdadero, sino el padre legal de Cristo. Tenía que tener un padre legal, porque la ley así lo pedía. Y es tan tremenda la escritura y la profecía que uno dice: oh, María era de la tribu de Judá. José también era de la tribu de Judá, los dos. María de la tribu de Judá, el recipiente a través del cual el Hijo de Dios llega. Y José de la tribu de Judá, el padre legal, que también permite y aclara para que nadie pudiera decirle: ve, la profecía en Cristo no se cumple, porque dice que debería ser de la línea de David. Los dos padres, uno legal, sin haber tocado a María, José, pero su madre, habiendo sido cubierta por el Espíritu Santo y habiendo engendrado a Cristo, los dos de la tribu de Judá, para que se cumpliera 100% la profecía y la escritura. Váyase conmigo a Mateo 1, para que veamos lo que nos dice la palabra, el escritor Mateo, en cuanto a la genealogía de Jesús. Mateo
capítulo 1, versículo 18 al 21. ¿Lo tiene? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas, Elizabeth, Zacarías, María, José. Sin nombrar, por supuesto, incluidos los ángeles que están involucrados. Usted sabe que hay ángeles que han seguido fieles a Dios, hay ángeles que han seguido fieles al diablo, no se los llama ángeles de Dios, sino ángeles caídos. Los ángeles que anuncian esto están involucrados también como personajes. Yo no los conté, pero creemos por fe que así sucedió. Cuando usted y yo celebramos, hermanos, el 24, que le puedo asegurar que el 24 de diciembre no nació Jesús, ¿ok? Sáquese esa idea. En las vigilias de la noche no hubieran podido estar los pastores en pleno diciembre, afuera de Jerusalén, o en Judea, o en Belén. Se lo puedo asegurar porque estarían congelados, no hubieran podido caminar. Sí se cree que el nacimiento de Jesús fue alrededor de entre marzo y los primeros días de abril del año 0. De ahí acuérdense que empezamos a contar el tiempo, después de Cristo. Lo festejamos porque en los primeros 3 siglos, 4 siglos, se decretó que podía ser festejado el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Sabemos que un día antes o un día después estaba relacionada también una fiesta pagana en Roma, y usted tiene que saber todo eso. Pero al margen de eso, cuando usted y yo el 24 de diciembre nos reunimos en familia, cuando glorificamos a Dios por haber enviado a su Hijo a esta tierra, recordemos un poquito todo lo que estamos hablando. Recordemos estos personajes. Recordemos lo que debe haber sido, hermanos, para María, cuando llegan a Belén para ser empadronados, cuando nace el niño, en un establo, el divino Hijo de Dios, el eterno, el admirable, el príncipe de paz, en el medio de los animalitos, envuelto en pañales. Como Lucas registra que se les dice, los ángeles le dicen a los pastores: vayan a ver al que ha nacido, hay buenas nuevas para el pueblo. Dice, se van a dar cuenta porque está en un establo, en un pesebre, y está envuelto en pañales. Recordemos todo eso, hermanos. Que diciembre, que marzo, que febrero, recordemos cómo vino el Señor Jesucristo a este mundo. Recordemos lo que Dios, el Creador, antes de crear nada en la eternidad, como Él ya tenía determinado el momento, el minuto, el segundo en que toda esta profecía se iba a cumplir. ¿Hay algún otro personaje más que nos declara que Cristo es divino? Claro que sí. Váyase conmigo a Lucas de nuevo. Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2, versículo 22. Lucas 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, está hablando de María y José, María principalmente, después de tener al niño. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Ahí se derrumba otra doctrina equivocada católica, de que María permaneció virgen. No es así. El Señor Jesucristo, cuando nació, abrió esa matriz. Por eso tuvo que ser entregado en el templo a Dios, siendo Él Dios. Pero había que cumplir la ley.
El Señor Jesucristo, cuando era en su ministerio, dijo: yo he venido a cumplir toda la ley. Hasta lo que sus padres hicieron en el templo con Él, el Señor Jesucristo, como Dios hombre, completó la ley. Para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eran muy pobres. En el libro de Levítico habla desde animales, un cabrito, un becerro, lo más pobre que usted fuera, cuando iba al templo, por lo menos tenía que llevar 2 palomitas. Es lo que llevaron ellos. Estaba muy pobre todavía la familia de Jesús. ¿Cuándo cambia esto? Cuando meses después los sabios llegan a la casa de Jesús y le entregan, como usted ya sabe, oro, incienso y mirra. Amén. Pero en estas primeras semanas de nuestro Señor Jesucristo y su familia no tenían prácticamente cómo seguir adelante, vivían al día, lo que llamaríamos al día de hoy vivir al día. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado como Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: hermanos, ahí hay algo muy lindo en la actitud de Simeón. En el original nos está diciendo que cuando llega al templo y lo ve al niño, que lo están presentando, están entregando esas palomitas a María porque ya se había purificado de su parto. Es interesante que Simeón no pide permiso para agarrar al niño. En el original está diciendo que entra, no se lo sacó de la mano, pero no le pidió permiso. Él sabía que tenía que tomar al Hijo de Dios en sus brazos. Amén. Porque tenía que decir una profecía, Simeón. Se imagina que, mire, si me lo presta por segundo. Dice: y fue al templo, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿tú qué? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, que somos nosotros, y gloria de tu pueblo Israel. ¿Hay algún otro personaje más? Claro que sí. Claro que sí. Ana, la profetisa. Váyase conmigo a Lucas 2, 36 al 38. Fíjese lo que dice. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y ahora usted me va a ayudar a hacer estas cuentas. 7 años desde que ella se casó hasta que su marido murió. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. 7 años duró su casamiento, duró su matrimonio. 84 que ya era viuda. Ahí nomás usted ya tiene 91 años, ¿verdad? ¿Cuánto tendría esta mujer cuando se casó? Digamos 15. Esta mujer tenía más de 100 años. 100 años más. Pero de alguna manera el Señor la mantuvo en vida. Para que fíjese lo que dice ella en el versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Muchas veces ni nos acordamos de Ana, hermanos, pero es un personaje importantísimo en la llegada de Cristo. Simeón lo agarra y empieza a profetizar. Llega Ana y también dice: yo también tengo palabra con esto. Y le empieza a hablar a todos de que la salvación ha llegado a todos aquellos que quisieran recibirlo como Señor y Salvador. Cuando visita a Elizabeth le dice: la criatura saltó en mi vientre, fue llena del Espíritu Santo. María le dice: yo adoro al Maestro y adoro al Padre y a mi Salvador.
¿Qué otra prueba necesitamos? ¿Qué otra prueba necesita el mundo? De que su Dios y mi Dios llegó a esta tierra como niño, como hijo de Dios, después como joven, como hombre, que caminó sin pecado, que murió sin pecado, pero en la cruz cargó por todos los pecados de nosotros, por los suyos y por los míos. ¿Qué necesita el mundo entender para creer por fe lo que para nosotros se nos hace tan claro y tan fácil? Nos emocionamos leyendo esto. Y el mundo tal vez no solo no cree, sino que hace burla de todas estas historias. Hermanos, el Señor Jesucristo ya resucitado, le dice a Tomás: Tomás, porque viste, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo somos más que bendecidos que los apóstoles. Hemos tenido más fe que Pablo, que Pedro, que Nicanor, que Esteban, porque usted y yo no hemos visto nunca a Cristo. Sin embargo, lo creemos por fe, todo lo que la palabra me muestra sobre el Hijo de Dios. Más que bendecidos. Amén. Y para terminar, ¿quedan más personajes? Sí, 2 o más. Váyase conmigo a Mateo 2. Mateo 2. Y ya terminamos. Al ratito le voy a pedir a los hermanos de la alabanza si pueden pasar y vamos a estar... ¿sabe qué? No, vamos a hacer diferente hoy. Terminamos la predicación, vamos a compartir la Santa Cena y después vamos a hacer despedidos con la adoración. Váyase conmigo a Mateo 2. Perdón, Mateo 2 del 1 al 11. No lo vamos a leer todo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes el Grande, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo... Magos ahí, hermanos, la palabra está mal traducida en nuestra traducción de Reina Valera. Ahí había sabios. Vinieron a Jerusalén unos sabios diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Usted sabe lo que pasa después con Herodes, cuando les pide que le digan dónde está el niño, no se lo dicen, pero váyase conmigo al versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose al niño lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 3 elementos de muy alto precio en esa época. 3 elementos que representaban al rey, al sacerdote y al que iba a morir por los pecados del pueblo, al que iba a morir como Cordero de Dios. Es interesante, fue la única pintura que encontré. Fíjese que ahí hay más de 3, ¿verdad? Me gustó eso. Aparte, otra cosa, la adoración está haciendo para el niño. María y José están parados, ellos están fuera de esta adoración, ninguno de los dos, pero el niño es el que se le adora, es el que se le está por entregar los presentes: oro, incienso y mirra. El único error que tiene esa pintura es que cuando llegan los magos, el niño Jesús era mucho más grande que eso. Porque dice la palabra que primero entraron en la casa, ¿verdad? Entraron en la casa, ya tenían una casa, ya no estaban en un establo. De alguna manera, algunos piensan que entre 1 y 2 años ya tenían